Hola, hola, estimados estudiantes, bienvenidos sean todos a una clase de emprendimiento. El día de hoy vamos a ver el tema sobre la importancia de la contabilidad en la gestión del emprendimiento. Esto es seguido de algunos temas que vimos anteriormente como costos, inversión, entre otros. Vamos a ver a qué se refiere este tema. Cuando hablamos de la importancia de ordenar lo que es la información, hablamos también de lo que es la importancia de la contabilidad dentro de el emprendimiento. Cuando nosotros hablamos de lo que es el ámbito del emprendimiento, la contabilidad viene siendo lo que es la herramienta primordial para mantener lo que es el control de una empresa. Pues esta misma nos permite saber cuánto se vendió, cuánto se cobró, cuánto se ganó y en qué se invirtieron lo que son las utilidades. En este caso, lo que es el análisis en realidad de lo que es el proceso que refleja o el fracaso o el éxito de la empresa, su crecimiento y sobre todo lo que son las ganancias, lo que realmente nos enseña a si de verdad el emprendimiento está funcionando o no. En todo proceso contable, por más pequeño que sea, debe primar lo que es el análisis y la interpretación de la información. En este tema vamos a ver lo que son algunos elementos cuando se refiere al control financiero a través de un proceso contable. Y también lo que interviene en la elaboración de estos estados financieros y la interpretación de la misma información para utilizarla como recurso para la toma de decisiones. Es decir, dentro de la misma vamos a ver lo que nos ayuda a tomar decisiones para mejorar o cambiar algún proceso que se esté realizando en el emprendimiento, bien sea bueno o malo. Dentro de este mismo análisis vamos a ver el por qué es tan importante llevar lo que es una contabilidad. Realmente la contabilidad nos permite analizar, clasificar y registrar lo que es la información. Esta información que se genera a través del mismo emprendimiento, como por ejemplo, permite mantener lo que es un registro de ventas que se realizaron durante el mes, cuánto se gastó en sueldos, salarios, cuánto se tiene por cuentas, en cuentas por cobrar o pagar. Y este proceso permite tomar lo que es las verdaderas decisiones principales a corto y mediano plazo. A esto nos referimos a la importancia de la contabilidad. Cuando hablamos de esta misma importancia, nos referimos a qué es la contabilidad. Realmente viene siendo un sistema que registra y clasifica lo que son información. Es una de las primeras disciplinas económicas que han servido o nos han servido a todos desde tiempos antiguos o inmemorables, y con el referimiento al surgimiento de la noción de la economía, bien sea doméstica, comercial o en el caso de todo lo que es el resurgimiento de las empresas. La contabilidad surge también de la idea de una disciplina que permite al ser humano llevar un orden claro y preciso de las actividades, recursos, dineros, entre otras cosas. Viene siendo necesaria en nuestras vidas para poder administrar de la mejor manera lo que es nuestro dinero, nuestros recursos, recurriendo en lo que se refiere a nuestro trabajo, bien sea un emprendimiento familiar, a la ayuda de lo que es una contabilidad. Además, tiene mayor conocimiento acerca de lo que son los trámites tributarios, pagos de impuestos, entre otros. La confección de lo que son los balances y presupuestos, estos mismos nos ayuda a saber en qué invertir y cómo controlar lo que son las ganancias. Por eso es muy importante tener en cuenta qué le permite al ser humano implementar lo que es la contabilidad en su emprendimiento. En el caso del emprendimiento surge de la idea la contabilidad como una disciplina.
Esto nos permite llevar lo que es el orden de todos nuestros utilidades. La utilización de la contabilidad es netamente necesaria para administrar todos los recursos. ¿Por qué es tan importante que la contabilidad sea llevada a cabo por un profesional? Bueno, esto es muy fácil. El profesional contable tiene mayor conocimiento que nosotros. Es decir, yo soy el emprendedor, yo necesito un profesional que tenga el conocimiento necesario en lo que se refiere a trámites tributarios, pagos de impuestos y sobre todo la confección de lo que son los balances y presupuestos que ayudan a saber dónde se está yendo nuestra inversión. Cuando nos referimos en el por qué es necesaria la aplicación de la contabilidad, pues en realidad viene siendo necesaria porque las grandes empresas, grandes o pequeñas, deben aplicar lo que es la contabilidad para administrar responsablemente lo que son las finanzas. Debido a la gran cantidad de dinero que se maneja, este proceso de administración les permite a lo que son los socios contar con una información para llevar a cabo lo que son los procesos de inversión, controlar sus gastos, pagos dispuestos tributarios ante lo que son las autoridades pertinentes. Lo que es el orden de la información viene siendo lo que es una característica que poseen las personas. Por ejemplo, todos nosotros en algún punto somos ordenados. Ordenados para hacer sus tareas, ordenados para tener una habitación limpia y ordenada, ordenado en su escritorio de trabajo, ordenado a través de llevar lo que es una agenda, bien sea digital en su celular o escrita. Entonces, para nosotros es necesario, ¿verdad? Tener ese tipo de característica, el orden. Esto implica lo que es sacrificio, mucha disciplina, algo que muy pocos están dispuestos a conseguir. Como bien dice el refrán, el orden empieza en la casa. ¿Y cómo lo hacemos? Ordenando nuestra cama. El concepto del hombre viene siendo lo que es un valor que todos miembros de una misma casa deben estar dispuestos a practicar. Entonces, en este caso, ¿a qué nos referimos? El concepto del hombre con respecto a la contabilidad es lo que es un punto de vista de que nosotros como emprendedores debemos tener un orden y ese orden empieza por ordenar los que son los registros y clasificar las cuentas. Estas cuentas mismas que vienen en el proceso de producción o generación de algún tipo de servicio. En esta situación, la contabilidad viene siendo su herramienta primordial, sobre todo para mantener bien claro todo lo que es el proceso e interpretación de toda la información de gastos, pagos, inversiones, costos, producciones, ganancias, inversiones. Entonces, es decir, que la contabilidad es la herramienta primordial de todo emprendedor. Se dice que primordialmente es un sistema que registra y clasifica información o transacciones financieras que generan dentro de una empresa, lo que hace el producto y una actividad económica que se realiza. Se puede definir como un sistema de información que permite identificar, clasificar, registrar y resumir, interpretar, analizar y evaluar los términos monetarios, las operaciones y las transacciones que ocurren dentro de una empresa. En este caso, vamos a pasar a lo que se refiere a los objetivos de la contabilidad. En este mismo tenemos algunos que son principales. Como número uno, tenemos informar la situación de la empresa, tanto en su aspecto económico cuantitativo, así como en su aspecto económico financiero. Esto se refiere a que los inventarios y los balances serán fundamentalmente los instrumentos a través de los cuales se presentará la información. Estos mismos, por ejemplo, los inventarios, nos dice qué tenemos en la actualidad para vender, o decir, como producto, qué se vendió y qué se compró. Entonces, es decir,
tenemos la inversión de compra de producto, la venta del producto y por supuesto lo que tenemos almacenado como productos y de allí se genera lo que son los balances. Los balances nos van a referir primero lo que son las partes de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cuánto se generó en producción, cuánto se generó en gastos, en costos. Entonces, allí tenemos lo que es los pasivos, que son, en este caso, las deudas y todo lo que se refiere como cuentas por cobrar y demás. Y también tenemos los activos, que esto se refiere a todo lo que tenemos como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, dinero en el banco, productos por vender, incluso también en lo que se refiere a las ganancias. Como número dos, sería informar los resultados obtenidos a través de lo que fue el ejercicio. Esto quiere decir que en cuanto se ha ganado, se ha perdido en un periodo de tiempo determinado. Es decir, normalmente los inventarios se hacen en algunas empresas cada 6 meses, en otras anualmente. ¿Por qué? Porque de año a año se hacen lo que son los registros de los ejercicios económicos, es decir, los balances financieros, para saber cómo le ha ido a la empresa, si es rentable, no es rentable, si es viable seguir con este tipo de emprendimiento o no. Informar lo que son como número tres, tenemos que informar las causas de dicho resultado. Mucho más importante que saber cuánto se gana o cuánto se pierde es saber el por qué esas pérdidas y esas ganancias, para tratar de lo que son corregir los gastos e incrementar los ingresos en lo sucesivo. Esto se refiere más que todo a que yo debo detectar cuál es el error en la implementación de estrategias de mercadeo o de ventas que me generó pérdidas o me generó ganancias. En el caso que me genera pérdidas, yo tengo que implementar otro tipo de estrategias para poder generar mayores ganancias y que este emprendimiento pueda continuar. Dicho contrario, en el caso de las ganancias, puedo mejorar lo que es la estrategia o continuar con la estrategia ya que las ganancias han sido productivas y esto tiene como resultado que las estrategias de mercadeo fueron aplicadas correctamente en el caso lo que es teniendo en cuenta lo que es la población, el cliente, el tipo de producto y cómo se está llegando con ese producto al cliente o a la población. En referencia a lo que les decía, tenemos como esta especie de mapa o de gráfico donde considerando lo que es la diversidad de las actividades empresariales se pueden desarrollar, el concepto de contabilidad adquiere una particular clasificación. En este caso, los tipos de contabilidad podrían ser gubernamental, administrativa, pública, financiera y también de costos. Este gráfico es generado por lo que es Espinosa y López. Continuando con lo que es el mismo tema, nos referimos a que toda actividad eh, empresarial se refiere a lo que es la producción, el proceso que una empresa genera a través de lo que es su emprendimiento. Lo que es la planificación de las actividades a través de algún medio digital, eso podría agilizar lo que es un proceso, el proceso de saber cuánto se vende, cuánto se gasta y todo el proceso de producción. Esto puede ser una excelente estrategia que permite llevar lo que es el orden e incrementar lo que es la productividad, ya que a través de este mismo orden y los registros yo puedo saber qué tan bien o qué tan mal le ha ido a mi emprendimiento. En el caso nos referimos que, bueno, sabemos que una empresa es toda actividad económica organizada para producir, transformar, comercializar, administrar, custodiar bienes o prestar alguna clase de servicio a través de lo que es un establecimiento de comercio. Entre otras cosas, tenemos que en la parte de lo que
Cuando hablamos de algunos documentos contables, esta misma se refiere a que dentro del proceso contable se inicia a partir de lo que es el origen de los documentos que respaldan las transacciones de la empresa. La misma realiza y son utilizados por un departamento de contabilidad o un profesional de la contabilidad. Los documentos de tipo contable, estos mismos sirven de respaldo para que realizan lo que son las actividades de la empresa y estas mismas se utilizan para calcular ingresos, egresos y patrimonios de la empresa. Los documentos contables se dividen en internos y externos. Dentro de los contables internos, estos mismos son los documentos elaborados directamente por la empresa. Es decir, nosotros como empresarios o como emprendedores tenemos la facilidad de poder crear nuestros propios documentos contables, es decir, nuestro propio sistema de inventario, los cuales nos va a permitir llevar un control más explícito sobre de lo que yo quiero conseguir con este emprendimiento, es decir, para yo saber si está funcionando o no. Por ejemplo, dentro de estos documentos tenemos facturas, recibo de cobros, presupuestos, recibos de pagos, entre otros. Dentro de los documentos contables externos, esto se refiere a los elaborados por otra empresa o en el caso un profesional de la contabilidad que no forma parte realmente de lo que es la estructura interna de la compañía, sino más bien del trabajo de la persona en la que nosotros confiamos para que nos ayude a llevar lo que es el control del manejo de nuestro emprendimiento o de nuestra empresa. Como por ejemplo, dentro de esto mismo tenemos la letra de cambio, el comprobante de lo que es de pago, factura de compra, recibo de cajas, pagaré, entre otros. Siguiendo lo que es el ejemplo de toda esta información, ¿quién utiliza este tipo de información? Se podría decir que para determinar lo que es una situación financiera de la empresa por parte de lo que es los socios, estos mismos son utilizados para regular lo que es el funcionamiento de una empresa. Asimismo, lo hacen los entes gubernamentales a través del CEREI y de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Sin embargo, existen un sinnúmero de personas e instituciones interesadas en ese tipo de información, como por ejemplo, la administración que desea conocer los resultados de la gestión de los accionistas y de los accionistas presentes y los potenciales, que deseen saber si su inversión es adecuada, los acreedores actuales o potenciales, las personas que están interesadas en la capacidad de pago de la empresa, entre otros como la recaudación de impuestos, la recolección de información estadísticas, entre otros. Desde el punto de vista que se presentan dos tipos de usuarios. Estos usuarios se suelen llamar los usuarios externos, que son los que utilizan la información, pero no tienen injerencia directa en la administración de la empresa, como por ejemplo el CEREI, el gobierno, a través del CEREI, los proveedores que vienen siendo los distribuidores o los grandes proveedores de lo que es la materia prima para las empresas o los emprendimientos. Los usuarios internos, estos vienen siendo los que utilizan la información y tienen injerencia directa en la administración de la empresa. ¿Como cuáles serían? Como los accionistas, los socios, los propietarios. Todo este tipo de información es registrada y clasificada en una base de contabilidad que es resumida a través de los diferentes estados financieros dentro de un periodo contable, es decir, dentro de un periodo de tiempo. Los indicadores de productos de esta actividad son realmente lo que genera el balance general, las cuentas de pérdidas y ganancias, en el estado de cambio de lo que es un patrimonio neto, en el estado del flujo de efectivos y, por supuesto, en los balances que constituyen todo lo que es este tipo de información resumida, que vienen siendo lo que son el resultado de lo que es la buena práctica contable implementada dentro de lo que es esta empresa. Para finalizar, creo que de todo lo que hemos hablado, hablamos de lo que se refiere
al balance general. El balance general realmente nos expresa, en resumen, la información y resultados de lo que va produciendo y va generando una empresa. Teniendo en cuenta que algunos aspectos, como por ejemplo la economía, pueden enmarcarse dentro de un grupo de que nos indica qué procedimientos productivos e intercambios y análisis de información nosotros podemos utilizarlas para generar bienes y productos y, por supuesto, a través de lo que es un servicio cliente propietario. El balance representa lo que es la situación económica financiera de la empresa, las cuentas de pérdidas y ganancias. Esta informa del beneficio o pérdida que ha obtenido la empresa durante un periodo de tiempo, el estado de cambios del patrimonio neto. Esta misma nos va a generar lo que es teniendo en cuenta cualquier pérdida o ganancia, el valor de lo que es el patrimonio neto de la empresa. Y por último, lo que son los estados de flujo de efectivo. Esto nos da la información sobre el origen y la utilización del dinero en efectivo y otros elementos monetarios equivalentes como cuentas de ahorro, cheques, retiros, utilización de tarjetas de crédito, débitos, entre otros instrumentos financieros. Y por supuesto, para finalizar, debemos de tener en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo, a qué se refiere la parte de la contabilidad y dentro, cómo surge este tema dentro de un emprendimiento. Surge a través de la necesidad de poder ordenar y hacer un análisis del proceso que refleja lo que es el aplicar técnicas contables y llevar lo que es la interpretación de la información para saber si la empresa o el emprendimiento está en crecimiento y éxito o está decayendo y no está generando las ganancias correspondientes para sobrellevar lo que es este tipo de emprendimiento. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en una próxima clase. No olvide darle like al video y suscribirse al canal. Bye bye.